Hola, les damos la bienvenida a este espacio de conversación que hace parte de la primera muestra de cine argentino y colombiano, Estéticas de las Memorias, que está justamente hasta hoy en la Cinemateca. Hay varias películas que se presentan hoy para que le den una miradita a la programación del día. Esta muestra es producida por Fuego Inextinguible Cine y es posible gracias a la beca de curaduría de IDARTES. Yo soy Sara Álvarez García, hago parte del equipo de programación de la muestra y le quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. Nuestras invitadas son Lina Rodríguez. Ella es directora, guionista, montajista y productora de cine. Estudió producción de cine y video en la Universidad de York de Toronto, en Canadá. Ha escrito, dirigido y producido varios cortometrajes experimentales, muchos de ellos estrenados y o presentados en festivales internacionales de Estados Unidos, España, México, Cuba, Brasil, Suiza, Argentina y Canadá. De su obra se han realizado retrospectivas en lugares como la Sala Lugones en Buenos Aires, la Cinemateca Distrital de Bogotá y la Cineteca Madrid. Mis dos voces, su primer largometraje en Canadá y que hizo parte de nuestra muestra, tuvo su estreno mundial en la sección Forum del Festival de Cine de Berlín en 2022. Ana Guglielmucci es doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, especializada en antropología política, estudios de memoria, violencia, arte y museos. Es autora del libro La consagración de la memoria, una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina, en 2013, y Memorias desveladas, prácticas y representaciones colectivas del encierro por razones políticas, del 2007. Su proyecto actual se centra en sitios de memoria, representaciones estéticas de la violencia y significados sociales y forenses de la desaparición en Argentina y Colombia. Actualmente es docente en la Universidad del Rosario. Bienvenidas, Lina y Ana. Hola, Sara, muchas gracias. Bueno, las dejo entonces para que inicien su conversación. Gracias, Sara. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Lina, un gusto, la verdad, poder estar aquí contigo y poder conversar de tu reciente largometraje, Mis dos voces. Primero te quería preguntar cómo surge, ¿no? el interés por hacer este largometraje y, digamos, por estas historias de vida que también se cruzan con tu propia historia de ser Sí. colombiana, ¿no? Y haber estudiado en Canadá. Sí, como comentó Sara, Mis dos voces es mi primer largometraje en Canadá, entonces tuve el privilegio de irme a Colombia porque quise, no porque me tocó, que no es un privilegio que tienen muchos o muchas. Entonces mis primeras dos películas fueron hechas en Colombia, pero pues yo viviendo en Canadá. Yo estaba escribiendo un largometraje de ficción que se llama So Much Tenderness, que en Colombia se va a llamar Herida Abierta. Y estaba escribiendo este largometraje que es sobre la experiencia de una madre y una hija colombianas y su experiencia de inmigración viviendo en Toronto. Y a raíz de eso conocí a Claudia Montoya, que es una de las estrellas de Mis dos voces, en un evento latino aquí en Toronto. Entonces, a raíz de conocer a Claudia, yo le pedí si ella tendría el tiempo y la disposición de ayudarme a mirar el guión, porque ven como muchos aspectos pues técnicos había una escena con una entrevista con un oficial de inmigración, como parte de mi investigación. Cuando conocí a Claudia me pareció genial. Y Claudia es de Medellín, pero ella lleva como 13 años en Canadá, y ella lo que hace es que se llama ella trabaja en asentamiento de inmigrantes. Yo no la conocí cuando llegué porque habría sido fenomenal, pero básicamente lo que ella hace es ayudarlo a uno a llegar, y esa cuestión de llegar tiene mucho que ver con la película, con mi propia historia, como dices tú, y con esta historia también de ficción en la que yo estaba trabajando. Entonces, a raíz de conocer a Claudia, empecé a pasar tiempo con ella y, bueno, primero entender que había un trabajo que era ser alguien que ayuda al asentamiento de inmigrantes, sobre todo latinos. Y cuando vi como el trabajo de tejido de comunidad que hace Claudia, porque básicamente ella empieza a conectar a todo el mundo con todo el mundo, tú llegas, te conecta con recursos que tiene el país, me pareció lindo poder hacer algo como alrededor de ella. Entonces le propuse si hacíamos una película, y claro, como lo que Claudia hace es conectarse con otras personas,
le pregunté si habían historias de mujeres que ella había conocido en su camino que le parecían interesantes y que ella creía que ellas quisieran hablar conmigo. Una cosa pues que yo aprendí, menos por mi experiencia propia, porque yo llegué aquí más joven y sin familia, pero en mi proceso como inmigrante, como conociendo amigas y amigos y también hablando con Claudia, es que, o sea, no es siempre, pero generalmente las mujeres tienen como una forma distinta de adaptarse a un nuevo lugar. Entonces, por eso también me parece interesante resaltar y enfocarme en el proceso de las mujeres. En muchos casos las mujeres tienen una facilidad más, no sé, más fluida de reinventarse o de buscar una manera de empezar de nuevo, porque cuando uno se va, finalmente tienes que volver a empezar. Entonces, por eso también quería que fueran mujeres. Entonces, Claudia me conectó con 3 mujeres, 2 de ellas están en la película, Ana Garay y Marinela. Entonces empezó un proceso de aproximación, de acercamiento, para hablar con ellas, para compartir. Y también ahí viene un proceso de encuentro, porque pues, aunque mi experiencia de inmigración no es igual, también hay como muchas cosas que coinciden. Entonces sí, pues de ahí como que empezó la idea de la película. Muy chévere, la verdad. Yo no había usado no me había venido la palabra reinventarse, pero sí hay eso, ¿no? Un rehacer la vida en este nuevo lugar que realmente, bueno, atraviesa obviamente todo el largometraje, ¿no? Una pregunta que tenía era justamente cómo te habías relacionado con estas 3 mujeres, porque realmente hay un retrato muy íntimo, o sea, hay una proximidad difícil de lograr. O sea, realmente lograr llegar como al centro, como al corazón, podríamos decir, ¿no? De sus vidas, que realmente creo que es algo muy, muy valioso. Entonces te quería preguntar un poco, bueno, ahora contaste, ¿no? Claudia fue como un enlace clave, pero ¿cómo fue construir esa proximidad que se logra transmitir a través de tu largometraje? Sí, fue un proceso, pues bueno, para mí hacer cine tiene que ver con, incluso cuando hago cosas sola, pues es un proceso humano, ¿no? Entonces como tratar de, no sé, de poner los lazos humanos primero y no como el objetivo de la película primero y el resto simplemente nutre la película. Entonces fue un proceso de eso, de encuentro con cada una de ellas. Con Claudia tenía yo un camino, pero también fue, no sé, es como cuando uno conoce a alguien y termina siendo su casa, es un proceso, ¿no? O sea, como que, obviamente aquí yo les dije, me gustaría ir a tu casa, te puedo ir a visitar. Entonces empezó, pues obviamente ellos dicen que sí, empecé como a ir a visitarlas y a charlar. Primero empezamos a charlar por teléfono, antes que nada, cuando Claudia me conectó, pues les conté un poco, pero pues realmente la película como está planteada, pues estéticamente, yo sí tenía la idea estéticamente de empezar como empieza la película y cómo termina la película, eso estaba muy claro, pero igual explicar eso estéticamente es más difícil, entonces no era, básicamente mi planteamiento fue como me gustaría hacer una especie de retrato alrededor de las experiencias de vida y tocar varios temas que tienen que ver como con el lenguaje, la cultura, la feminidad, la maternidad. Eh, pero básicamente dije, pero pues me gustaría como pasar tiempo con ustedes y empezar a conocernos. Y en ese proceso de conocernos, ellas me contaban cosas, yo les contaba cosas, yo preguntaba cosas, ellas me preguntaban cosas y se forma como un, sí, un punto de encuentro en donde pues como que el objetivo mío nunca fue como llegar a sacar historias para mí, sino crear un espacio donde podíamos conversar y que fuera un espacio de encuentro y no como yo te saco la información para mi película. Y también, bueno, estéticamente podemos hablar de eso después, también por eso es que la película está armada de la manera que está armada. Creo que también como parte de ser un poco, de tener un poco de reciprocidad con la generosidad de ellas. Y no, porque también hacer un retrato de alguien, bueno, no sé, un pintor o siempre es como una impresión de alguien más, ¿no? Entonces siempre estás hablando de otro o de otra y pues las vidas todas son tan vastas y complejas que yo no quería hacer una definición categórica donde yo dijera, ellas son esto, porque me parece que también con identidades transnacionales, como cuando uno está entre varios espacios geográficos y emocionales, es muy difícil pensar que uno es una sola cosa, entonces yo también quería y realmente porque quería ser recíproca con la generosidad de ellas, de la manera en que me abrieron sus hogares, sus historias, sus seres, no quería llegar yo a decir, bueno, ahora yo voy a hacer una película donde yo digo que esta persona es esto, esto y esto, entonces
También ahí vino como el proceso estético de cómo hace uno, pues para responder a una generosidad humana de alguien que te cuenta su historia. ¿Y cómo hago yo para contar esa historia en toda su complejidad? Siendo, sí, siendo sincera y siendo cariñosa con esa posibilidad de encontrarse con otro y con otra. Sí, yo creo que lo lográs, creo que o sea, creo que hay algo muy maravilloso que obviamente no se entiende desde un principio del largometraje, sino al final, o sea, realmente creo que es muy interesante porque vas desde las partes al todo, diciéndolo de alguna manera muy, muy sencilla, ¿no? Pero creo que eso, en eso consiste una de las grandes fortalezas del film. Por un lado, que ellas son las protagonistas, o sea, en eso se nota no solo tu generosidad, o sea, sino justamente que un logro, una fortaleza tuya, logras que ellas sean, a pesar de que tú eres la directora, digamos, la realizadora, ellas son las protagonistas, hay mucha honestidad en ese retrato y hay una gran fortaleza que se evidencia por parte de ellas, donde no es lo que vos decías, ¿no? No es la identidad, lo que ellas son, sino lo que ellas hacen para ser. Todo está puesto en el hacer, ¿no? Lo que ellas hacen, en este reinventarse como un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, con muchas dificultades. Y eso a mí me hizo pensar mucho en algo del tono de tu largometraje que no tienen a veces otros que he visto, digamos, sobre temas que tienen que ver con situaciones difíciles, como lo que es la migración, lo que puede ser, lo que ha sido la violencia, digamos, asociada al conflicto en Colombia, pero también otras formas de violencia que retrata tu film, como que se mencionan, como la violencia contra los jóvenes, la violencia, ¿no?, doméstica, etcétera, que aparece en algunos testimonios, pero nunca hay en tu largometraje un tono victimizante. Todo tu largometraje tiene un tono de rescatar la dignidad, la entereza, la fortaleza, ¿no? Siempre son mujeres muy fuertes, o sea, con las que uno se identifica en las dificultades, pero también en todo lo que han hecho para afrontar esas dificultades. Digamos, y yo creo que eso es algo muy valioso. Ese retrato femenino es un retrato muy logrado, realmente. Me ha parecido muy, muy interesante, realmente, y que rompe con otras, a veces con otras estéticas de otro film, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar si eso, supongo que fue intencional, ¿no? Porque lo estás diciendo ahora, pero entonces, ¿cómo fue, ¿no?, esa imagen femenina que buscas transmitir, ¿no?, a partir de tu obra? Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Sí, pues creo que lo que decía anteriormente es como una intención, o sea, vino de la intención, pues de la relación humana, también de cómo, de conocerlas, de, de querer no definirlas, de, de aceptar mi rol. Obviamente sí es una interpretación, o sea, sí, o sea, estéticamente no es una película tradicional, entonces como que mi presencia está en la estética, en la forma como se presenta, pero me parece que ese era mi espacio, y mi espacio no era, no sé, decidir quiénes son o qué son, o qué hicieron bien o qué hicieron mal, o cómo están o en dónde están, porque finalmente todas estas preguntas de quién es uno y en dónde está uno siempre están fluyendo. Entonces, me parece que estéticamente, o sea, como que mi labor como realizadora siempre es pensar quién soy, qué estoy mirando, qué estoy observando y cómo. Y eso siempre, ni yo soy estática, ni el mundo está estático. Entonces, ¿cómo hace uno para lidiar con eso? Además de tener la responsabilidad, pues, con seres humanos que te abren las puertas para poder estar como entrar en sus vidas y encontrarse. Entonces, en cuanto a la cuestión como de un retrato victimizante, pues sí, o sea, creo que básicamente conociendo, y ni siquiera conociendo, porque no me gusta esa palabra, pero acercándome o encontrándome con el camino de cada una de ellas, fue básicamente ir escuchando. También, no, también la cuestión de escuchar, ¿no? De escuchar y no como juzgar o tener decisiones a priori de quién es quién, razón por la cual en la película nunca se fija como un nombre con una cara, con un título, ¿no? Como estamos nosotras ahorita, ¿no? Yo tengo esta cara, estoy en este espacio y está Carolina Rodríguez y básicamente tú estás en lo mismo. Entonces uno fija en un encuadre un nombre con una identidad. Entonces yo traté de salirme de eso para evitar, ya cada persona podrá tener sí, como poder tener sus decisiones respecto a qué quieren pensar acerca de ellas, pero no era mi labor cómo determinarlo. Entonces,
las historias de vida de ellas son increíblemente poderosas y además tienen tanta sabiduría, o sea, creo que aprendí tanto de ellas, que como que ponerlas en la posición de víctima no me correspondía, no me interesaba, y, o sea, ni siquiera hizo parte pues, del universo, ni siquiera de cómo hablan ellas, o sea, no tenía ningún lugar, entonces no, o sea, sí, habría sido algo que yo habría tenido que imponer y pues nunca vi mi rol como tener que determinar, además del abordamiento estético, que creo que sí era mi trabajo, mi espacio, el resto era el espacio de ellas. Entonces era también, la película también es como un encuentro de esas miradas, ¿no? De cómo nos vemos la una a la otra, aunque ellas no están haciendo la película sobre mí, pero creo que por eso también el título de la película me incluye, porque hago parte de ese coro, así tengo una experiencia de vida distinta también. Sí, no, totalmente. Creo que las palabras que a uno se le vienen cuando la ve es esta de un caleidoscopio, la polifonía, ¿no? Sí, uno dice mis dos voces, pero hay muchas voces. Como dijiste recién, es un coro, ¿no? Y yo creo que eso está muy logrado y creo que es también hasta incluso una metáfora muy potente para pensar lo que implica este dislocamiento, ¿no? Esta transmigración, o sea, esa transculturación, ¿no? Lo que es apropiarse de una lengua, pero no hablar otra lengua, lo que es de verdad vivir otra lengua, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante en tu film. Y lo que recién decías, ¿no? Del encuadre, creo que hay esa mirada estética es muy poderosa porque tu film empieza por detalles, ¿no? Son como detalles, objetos, marcas, gestos, el cabello, no aparecen los rostros. Entonces, ese retrato se va construyendo a partir de fragmentos, a partir de voces, hasta llegar a un retrato compuesto y uno ya ahí cuando llega a ese retrato, podríamos decir, donde se ve la persona completa, uno ya sabe toda la complejidad que hay detrás de esa unicidad, ¿no? Toda esa multiplicidad, todas esas construcciones, todos esos pequeños detalles que hacen, podríamos decir, a una persona. Entonces yo creo que eso está muy logrado estéticamente. Supongo que eso fue, ahora veo que es, o sea, súper intencional, ¿no? Sí, no, claro, bueno, en mis películas de ficción igual yo como que, no sé, puede ser porque a mi mamá le gusta limpiar mucho, no sé. O sea, como que siempre me ha interesado el espacio doméstico y me interesa mucho también o sea, como los pequeños lo doméstico, pero también los detalles que en su acumulación nos ayudan como no a definir, pero a trazar una especie de idea de quiénes somos, ¿no? Lo que uno hace, cómo se viste, cómo caminas, el lenguaje corporal. Entonces, como que la identidad es una cosa tan compleja que, claro, a uno le dice como muéstrame su documento de identidad y es una cosa plana, con una foto, con una huella digital, pero la identidad es una cosa muy compleja en cuanto a sentirte mujer o no mujer, verte como mujer o no. Entonces, básicamente, cómo transita uno esas categorías del ser y del ser mujer, que también tiene muchísimas posibilidades. Entonces, me interesa como ponerle atención a esos detalles que sí, casi siempre toman lugar en el espacio doméstico, que es un espacio que yo no estoy diciendo nada nuevo, que es un espacio que ha sido, no, que es como denigrado, no es importante. En el cine también, en el cine nos interesan pues normalmente más las historias grandiosas de acción, donde alguien mata a alguien o algo así, pero las historias como lo pequeño y el detalle de lo que pasa y como que lo doméstico ha sido relegado a lo femenino también, que no necesariamente es cierto, pero entonces, eso me interesa de por sí, entonces vengo interesándome en eso en mis otras películas de otra forma, porque son películas de ficción y las realizo de otra forma. Entonces, para mí era como natural también cuando estaba pasando tiempo con ellas, o sea, es que es como inevitable, ¿no? Como uno ve a Claudia y Claudia es una persona que, como se construye ella misma, es muy distinto eso son muy distintas, o sea, es como, son muy complejas y muy distintas, entonces empezar a observar los pequeños detalles de cómo se mueven en su casa, que lo que decía, como que para mí, por ejemplo, cómo están dispuestos los elementos no cuando uno limpia la casa para cuando vienen los invitados, sino cuando la casa está en el diario en donde uno está viviendo, cómo están los objetos en una mesa, cómo están los objetos en ciertas cosas. Dice mucho de cómo uno vive su vida, pero de todas maneras, la puesta en escena, pues, de la vida de ellas, de los detalles de la vida de ellas, sí fue en conversación con ellas. Entonces, no fue que yo llegué y dije como, ah, yo quiero esto. Fue una conversación en donde, por ejemplo, yo sé que Marinela
obviamente está muy conectada con la tierra y ella trabaja como jardinera, es uno de sus trabajos, entonces fue como empezar a pensar como qué acciones, qué gestos te interesan y lo hablamos, no fue como llegar así como tú haces esto y yo lo voy a grabar, fue una conversación con Claudia igual, o sea, Claudia, yo quería, por ejemplo, que Claudia, filmara a Claudia poniéndose maquillaje y me dijo, no, a mí nunca nadie me ve sin maquillaje, o sea, no, entonces fue una conversación, Claudia tiene muchísimos anillos, muchísimos collares, entonces fue como, Claudia, ¿quieres hacer como una especie de selección? Porque tiene muchísimos de lo que nos quisieras mostrar, entonces lo que se ve es lo que ella preparó para nosotros, no es como, sí, entonces creo que, bueno, para mí era muy importante ese diálogo, que fuera como yo llego a tu casa a sacarte tu historia y a filmar tus cosas para mi película, era como cómo quieres presentarte tú a ti misma también y cómo lo trabajamos. Sí, no, y eso está muy presente, ¿no? Eso se ve. Pero creo que también estas historias, por llamarla de alguna manera, que no son mínimas, porque son grandiosas, pero como también hablan, incluso a través de esta disposición de pequeños actos, pequeños gestos, esta conexión con la tierra, esta conexión ayudando, ¿no?, a otras personas que se van a sentar en Canadá, como también te permite establecer, podríamos decir, relaciones con historias mucho más amplias, ¿no? O sea, de dónde vienen estas personas que migran, cuáles son esas historias que también de alguna manera empujan en algunos casos a salir, ¿no?, del país, y sobre todo en el caso colombiano, que yo creo que eso también está muy logrado, cómo a partir de estos relatos tan íntimos también se va contando una perspectiva, ¿no?, sobre eventos que han afectado a muchísimas personas, ¿sí? Pero se habla desde una posición muy particular y muy interesante, y como decís, también con mucha sabiduría, ¿no?, de lo que ha implicado transitar esas situaciones. Claro, a mí, una de las cosas que a mí me interesaba también era hacer una invitación a pensar en la complejidad del tiempo, ¿no? Porque también me parece súper lindo el trabajo que tú haces, entonces quiero aprender más, pero pues como esta idea del recuerdo y cómo uno vive con el pasado, o sea, el pasado es algo que vive con uno, pero cómo se vive. Entonces, sí, finalmente hay como muchas capas de tiempo que están simultáneamente en uno, o sea, hay muchas cosas que lo habitan a uno. Entonces, me parece, también por eso me parecía interesante enfocarme en el detalle, en la minucia de lo cotidiano, en contraste con unas voces que hablan a veces del pasado, a veces del presente, pero casi siempre del pasado, y con un universo sonoro que era un poco impresionista, pero que estaba también mezclando un poco espacios. Hizo de pronto para alguien, y es mejor que no se note porque no era intencional, pero yo traté como de encontrar formas de mezclar, por ejemplo, cómo sonaba un espacio interior y un espacio exterior para crear como un nuevo espacio, porque finalmente uno está como en un espacio intermedio, un tercer espacio, un no espacio, cuando estás como entre aquí y otro lugar, o tanto en la cuestión geográfica como en la cuestión emocional. Entonces, en cuanto, no sé, como la herida de la violencia de Colombia es algo que uno trae consigo, ¿no? Y aunque en el caso de Ana no es, o sea, también es es una violencia de país, así sea una cosa de violencia doméstica, porque la violencia contra las mujeres, bueno, en México y en todo el mundo es una cuestión epidémica, ¿no? Entonces también es una cuestión histórica que también es una herida que todas cargamos, de cierta manera. Entonces, creo que sí, que el contraste entre lo cotidiano y lo pequeño y lo delicado y la vida y los colores y los gestos, en contraste como con lo que se narra de otro espacio, creo que crea un espacio adicional como dices tú, como para de pronto plantearse de dónde vienen ellas, pero no fijarlas y también pensar que vienen y van, o sea, que uno se sigue moviendo, que uno no está definido solo por una cosa, aunque la llevas contigo, ¿no? O sea, te marca, te cicatriza, te lastima, pero no te va a definir el resto de tu vida únicamente. Sí, sí, por eso se me venía siempre este hacer, ¿no? No es el ser, sino el hacer. O sea, en tu largometraje está todo el tiempo eso, ¿no? Como estamos hechos de retazos, de fragmentos, de cosas que nos han sucedido, pero también está todo este proceso de elaboración, de reinvención, con eso que ha pasado, que realmente es muy poderoso, ¿no? Muestra, por eso digo que son mujeres muy fuertes, o sea, muestran una fortaleza con la que uno se identifica, quiere identificarse, ¿no? Porque
porque realmente es muy bello lo que han logrado y bueno, también lo que vos lográs, ¿no? Retratar a través de tu largometraje, ¿no? Esto que vos decías, no las define lo que ha pasado, es, digamos, es lo que ellas han hecho con eso y creo que eso es muy interesante. Otro tema que me parece como central en tu largometraje es esto de la lengua, ¿no? Que decías al principio, bueno, justamente se llama Mis dos voces, pero creo que hay algo muy, muy interesante de lo que planteas en tu largometraje que tiene que ver que cómo la gente habla, ¿no? También es cómo se relaciona. Entonces, cómo esta conexión, ¿no? Cómo estas dificultades también para relacionarse a través de la lengua y lo que la lengua significa, ¿no? En términos identitarios, más allá de que uno quiera o no quiera, ¿no? O sea, algo que a uno la atraviesa, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas dificultades? No sé, hay un testimonio que a mí me parece muy interesante, esta cuestión de hasta dónde te podés reducir, ¿no? Porque la lengua te define lo que puedes expresar, ¿no? Hay un tema de expresión ahí, de transmisión, de quién sos, de cómo te podés mostrar. Y creo que en tu filme esa tensión está todo el tiempo, ¿no? Digo, más allá de esos hechos de violencia, ¿no? Doméstica, violencia contra la mujer, la violencia asociada al conflicto, pero también hay otras formas de violencia que tienen que ver con esto de lo lexical, ¿no? Al migrar, donde uno está reducido al límite de expresión casi, en algunos contextos. Sí, claro, y bueno, también bueno, para mí es interesante cómo ahora me volví canadiense, por ejemplo, eso, ¿no? Como yo nací colombiana y ahora me volví canadiense. ¿Y qué significa eso también? Pero también pues vivir en un país en donde sí hay una especie de política de multiculturalidad y una cantidad de cosas, pero pues como que la realidad de cómo se expresa eso en el gobierno, en el cine, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi película, porque Herida Abierta, Somos Channels es como una prima de Mis dos voces y hay un personaje colombiano-canadiense de una actriz que se llama Natalia Aranguren y ella, por ejemplo, tuvo que pagar a un coach para que le quitaran el acento latino. Entonces, o sea, sí hay como toda una problemática alrededor de, bueno, qué es ser canadiense, qué es Canadá, de qué habla Canadá y pues, o sea, o sea, realmente fue intencional porque yo no las iba a poner a ellas a hablar en inglés porque nuestra relación no iba a ser en inglés. Yo habito un espacio que es más Spanglish, por ejemplo, entonces yo sí, cuando estoy en ciertos espacios para mí es más cómodo hablar en Spanglish. Algo que no reconocía yo antes. A mí antes me daba un poco de vergüenza cuando volví a Colombia porque me sentía un poco como menos colombiana, como porque ya no puedo hablar español, pero ya entendí que ese es el espacio mío y me parece bien, me parece que me da herramientas, me parece que, en fin, es el espacio en el que estoy ya. Pero con ellas era más en español, no las iba a poner a hablar en inglés. Entonces sí, es mi primera película canadiense, pero es 99.9 en español y me parece que es importante que en Canadá se reconozca que aunque, pues sí, que las formas en las que uno vive son múltiples y ser canadiense no es hablar inglés o no es hablar español. Y bueno, yo no estoy enseñándole nada a Canadá, digo, pero la realidad, por ejemplo, de cómo se habla de el multiculturalismo en Canadá, a lo que uno ve en las pantallas de cine y televisión está cambiando, pero muy pocos. Todavía la realidad de que es ser canadiense y cómo se ve ser canadiense es súper monolítico. Entonces también, en efecto, también quiere decir como, bueno, que es el canadiense, cómo se ve un canadiense, cómo suena un canadiense, de qué hablan los canadienses. Y ellas tres, pues, son canadienses. Sí. También. Sí, y creo que hay una reflexión sobre eso en tu film a partir de una escena que son los pies, ¿no? Con el calzado y bailando y como parece una festividad como también de elogio a la multiculturalidad. Pero bueno, ¿qué implica esa multiculturalidad cuando encontraste toda tu película? Está hablando sobre la complejidad de la identidad y después uno medio que se tiene que disfrazar de una identidad monolítica. Me interesó mucho esa escena porque ahí se ve un gran contraste, digamos. Claro, pero también es un contraste porque bueno, y eso no se explica en la película y eso me parece bien. Bueno, porque a mí no me interesaba, sí, pues a mí no me interesaba explicar nada. Pero la escena de la que hablas es un momento en donde sí se ven como distintos trajes típicos, que es un festival latino,
Hay muchos, pero son los festivales latinos que pasan, que toman lugar en Toronto en el verano, porque en el invierno no puede estar afuera porque hace mucho frío. Y Claudia organiza, está muy involucrada en todo eso. Entonces, o sea, también, sí, está como el contraste de claro, tener que, de entrar como a la, ¿cómo se dice eso? A la, no sé, a la parte colombiana, eso, se dice, eso tiene un nombre en los desfiles, pero se me olvidó, como la parte colombiana, o sea, como los que representan a Colombia. Entonces, en este desfile se ven los distintos países. Que también, ¿no? O sea, eso es como un tema súper complejo porque entonces, o sea, yo, por ejemplo, en Colombia no sabía si me sentía colombiana, pero cuando salí de Colombia uno se vuelve colombiano, o por lo menos yo, pero también te vuelves latina o latino o latine, y es muy complicado en Norteamérica porque nadie sabe qué es. Nosotros tampoco, bueno, nosotros también podría decir que yo crecí sin saber quién soy. Yo aprendí más de la Revolución Rusa que de los pueblos indígenas de nuestros territorios. Aprendí más de la Revolución Francesa que de lo que pasó en Latinoamérica, ni siquiera en la historia antigua, sino en historia reciente. O sea, uno nace como creyendo, pues nos colonizaron la mente, entonces uno nace queriendo ser otra cosa que no es uno, entonces ni siquiera sabemos quién somos, entonces pues complicado. Sí, sí, creo que creo que tu largometraje justamente muestra esa, ¿no? Esa inquietud, esa pregunta de, bueno, ¿quiénes somos? Y estas mujeres también, ¿no? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen a sí mismas y quiénes son? Y ese, ¿no? Entre voces, ¿no? Cómo encuentran su propia voz también, que eso me parece súper, súper bonito, ¿no? Y como mujeres, con todas las dificultades que eso implica. Y quizás con eso también me parece muy interesante el abordaje de la maternidad, que haces también, porque aparece, ¿no? También ellas hablando de sus hijos, ¿no? Cómo construyeron su maternidad, ¿no? Esta cuestión, no hay una idealización de la maternidad, sino también lo que esto implica, y el ser mujer es más allá de la maternidad, que creo que eso aparece en varios testimonios, y es muy interesante, o sea, como... Claro, yo creo que, pues finalmente lo que decías tú, ¿no? Como, yo, antes de responder, iba así como un pequeño paréntesis, yo creo que finalmente para mí inmigrar y tener obviamente el privilegio de inmigrar porque quise, pero inmigrar como haberme ido y estar entre ha sido un regalo para poder como replantearme la posibilidad de reinventarme todo el tiempo, y a mí eso me parece re bonito, como en una sociedad donde aunque nos venden un mundo globalizado, donde te puedes mover, no todo el mundo se puede mover y no todo es fluido, o sea, no me queda mentira, pero finalmente sí estamos todavía un poco amarrados a las categorías, a las definiciones de qué es qué, qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser colombiano, qué es ser canadiense. Pues yo creo que a mí inmigrar me dio el regalo de poder entender que me puedo reinventar y que uno siempre está cambiando. Entonces eso me parece súper lindo. Entonces, y eso creo que es algo que, así uno quiera o no quiera, cuando te vas, así tú estés hablando español, te ha de estar pasando a ti. Cuando uno cambia, me parece un regalo increíble. Entonces, bueno, quería hacer como ese paréntesis porque eso también lo vi en ellas y eso es súper lindo cuando uno empieza a encontrar esos reflejos y esas refracciones de uno en otro y en otras. Bueno, es lindo porque también es una forma distinta de crear comunidad y es una forma de crear comunidad que no está ligada a las categorías de ser una cosa, ¿no? Que es como somos solamente esto y aquí solamente podemos ser los que somos así o las que somos así, porque somos muy distintas, pero hay una cosa que nos une y eso me parece muy, muy, muy lindo. Pero perdón, se me olvidó tu pregunta. Ah, de la maternidad. Y viene lo mismo también, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para habitar, cómo lo habitan a uno las cosas y cómo habita uno espacios? Y también expectativas, porque tanto de la vida creo, como mujeres y como hombres, es que ser hombre, que ser mujer, estamos en un momento en donde nos estamos replanteando qué es eso, que me parece bellísimo, pero eso siempre ha sido así, o sea, no todo el mundo es mamá de la misma forma, no todo el mundo quiere ser mamá, entonces creo que como cada una de ellas habita su deseo, pero también la expectativa social de qué es ser mamá y cómo uno transita esa tensión, es súper lindo y eso también muestra como que no hay una sola forma de ser mamá, así nos quieran vender una sola forma de ser mamá, ¿no? Como que, y también creo que Ana habla de lo latino y como que la mamá latina tiene que ser la que sacrifica todo por todo y los hijos primero, bueno, ella tiene como una especie de camino en donde encuentra otras cosas y encuentra esa cosa de cuidado, pero también de cuidado propio, que me parece re importante como recordar en nuestras vidas y nuestras vidas como mujeres, como cuidarnos a nosotras mismas, como cuidarnos entre nosotras, pero como cuidarnos a nosotras mismas, que es algo que realmente uno no, pues no te lo enseñan porque no hace parte de cómo ser mujer, de cierta manera.
Sí. ¿Y cómo fue? O sea, yo creo que también hay otro tema súper interesante en tu trabajo, que es el, ¿no? Y que bueno, ya lo hemos comentado, pero quizás, ¿qué significa cruzar fronteras, ¿no? Cruzar fronteras, porque no solamente un tema, digamos, de un cambio de nacionalidad, de desafíos burocráticos, ¿no? Temas de estar frente a la ley de otros países, sino también, bueno, el tema léxico, cultural, paisajístico, y, y, y cómo se juegan un montón de sentimientos en ese cruzar fronteras, ¿no? También aparece el resentimiento, por eso también me gusta mucho que no es una mirada idealizada, ¿no? También hay muchos enojos, muchas frustraciones, aparece la palabra, ¿no? Resentimiento como un sentimiento muy fuerte, ¿no? Y también como el habitar otro lugar, a veces también con deseo de no habitarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo que nos choca, con lo que no nos gusta de este lugar, como conscientes de lo que dejamos atrás, que quizás nos gustaba, que acá nos gustan otras cosas, pero, ¿no? Estar ahí entre mundos y con sensaciones y con sentimientos muy cruzados. Sí, no, claro, pues lo que decías tú, como que es básicamente el borde se vuelve, bueno, es una cuestión porosa igual, ¿no? Entonces, eh, aunque te permite también, te da una serie de herramientas también. Bueno, yo hablo en mi caso porque en la película no, o sea, no puedo hablar de ellas porque parte de mi intención fue nunca hablar Mm. por ellas, entonces creo que en la película ellas plantean, o yo trato de permitir que planteen como sus propias formas como de ver y de verse y de hacer, pero siento que, claro, estar como en el intersticio, estar entre espacios y espacios geográficos y emocionales te da una serie de herramientas, pero claro, también trae una serie de sentimientos encontrados todo el tiempo, de culpa, de resentimiento, con ambos espacios, ¿no? Entonces, es también como cómo se transita y cómo se navega eh, ese espacio, porque todavía vivimos en, bueno, realmente ser inmigrante y ser migrante es como la realidad, se me olvidan como las estadísticas, pero el porcentaje de personas inmigrantes en el mundo cada vez, desafortunadamente, porque, en fin, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, por guerras, por tantas cosas, todos y todas nos estamos moviendo. Obviamente las circunstancias como nos movemos es distinto y lo que eso implica es distinto. También yo creo que la virtualidad también ha hecho que la gente esté en lugares distintos, en distintas formas, así no estés físicamente en el lugar. Mm. La pandemia nos enseñó mucho también de cómo estar, pero creo que cómo acortar distancias, cómo acercarte a lo que dejaste, cómo llorar muertos desde lejos, o sea, hay como muchas realidades de ser migrante que son súper difíciles y así uno esté lejos desde hace mucho tiempo no la hace más fácil. Entonces, bueno, o sea, yo me identifico mucho con muchas de las cosas que ellas hablan porque pues también las he vivido, que lo que dices tú, como todos esos sentimientos que no son solamente ideales y románticos, con ambos espacios, son cosas con las que estás como lidiando todo el tiempo. Que, Sí. que, que en últimas, Mm. para mí es interesante porque entonces te ayuda bueno, a mí me interesa estar como activa y despierta, entonces cuando uno se duerme es importante como que recordar, como pensar en las cosas en vez de aceptar las cosas, ¿no? Entonces me parece la ventaja de Mm. pronto estar flotando es que tienes que estar como buscando de que agarrarte todo el tiempo, pero todo finalmente se desvanece, entonces es como, suena un poco, o sea, sí da mucho, suena un poco como que da mucha ansiedad, pero también creo que también puede ayudar. A mí lo que me parece lindo es que lo que decía, ayuda a crear lazos de una manera distinta, que es menos, como menos hegemónica, menos alrededor, como estas ideas de familia, papá, mamá, hijo, o sea, como que creo que uno empieza a pensar en la comunidad de una manera distinta y eso me parece súper valioso. Sí, y creo que en tu trabajo también, y lo dijiste antes, ¿no? Hay como estas etiquetas, muchas veces fijan experiencias, le ponen nombre a experiencias que son muy complejas, y como no reflejan, digamos, podríamos decir muchas situaciones. Recuerdo, ¿no? Un testimonio que dice, bueno, yo soy ciudadana, pero me hubiera gustado poder aplicar un proceso de refugiada, ¿no? O sea, soy ciudadana canadiense, pero volví a Colombia, vuelvo acá a Canadá siendo grande, y la verdad, yo hubiera necesitado un proceso de refugiada para poder llegar acá. Y yo digo, bueno, qué complejo, ¿no? Porque tiene la ciudadanía, o sea, en términos legales, podríamos decir, tendría las cuestiones resueltas, pero eso no resuelve nada finalmente. Entonces,
creo que estas zonas grises, ¿no? Que hay entre estas etiquetas, que realmente es muy poderoso a través de lo que logras mostrar con el testimonio de ellos. No, y las zonas grises también entre las burocracias y las políticas de gobierno, que en muchos casos están o planteando las cosas por quizás, no sé, quedar bien. En otras instancias yo creo que con mucha gente que sí está trabajando con un deseo real de poder abrir espacios, pero finalmente las burocracias crean unos procesos donde no son tan humanos porque no se ve la historia individual, sino es como tratar de entender la inmigración. Bueno, una cosa interesante de Canadá es por ejemplo, el trabajo que hace Claudia. El trabajo que hace Claudia es un trabajo del gobierno. Eso es increíble, o sea, como tener a alguien que te ayude. Obviamente, Claudia podría hablar mucho mejor y más elocuentemente de lo que es ese trabajo, porque obviamente no es fácil, porque no es que estén todos los recursos, pero bueno, hay una intención y un reconocimiento de, bueno, las personas necesitan un guía, ¿no? Un guía de la comunidad para conectarte con una comunidad. Pero no le sirve a todo el mundo los recursos. Entonces eso es lo que hace Claudia. Lo que hace Claudia es crear como una especie de experiencia para cada persona, porque eso es increíble. Entonces el trabajo que ella hace es súper, súper importante. Sí, y creo que como estamos de tiempo, ¿estamos bien? Creo que, bueno, quizás para ir cerrando un poco, recordar, ¿no? Esto que vos estás planteando acerca de la identidad, ¿no? Esta relación con la lengua, lo que implica reinventarse, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, hacerse de nuevo en otro lugar, y la valentía que eso implica, ¿no? Pero también lo que hay en eso no en términos individualistas, ¿no? O narcisistas, sino es lo que vos estabas poniendo recién, digamos, en palabras de construir comunidad. ¿De qué manera somos construyendo comunidad? ¿Qué tipo de comunidad queremos construir? Yo creo que en eso tu narrativa, digamos, el retrato que construís es muy claro, porque si bien empieza con ellas, con estos fragmentos, ¿no? Esta deconstrucción, podríamos decir, identitaria, como después se llega a un plano familiar, ¿no? Y a un plano como termina con la comunidad, y que la comunidad que lograron armar también. Y yo creo que eso es también muy, muy potente. Sí, o sea, y también, por ejemplo, cuando hemos mostrado la película, bueno, porque yo antes de cerrar la película, estábamos en pandemia, pero antes de cerrar la película les mostré el corte, porque quería, o sea, todo el tiempo parte del proceso fue que cuando conversábamos sin que grabáramos, pues siempre fue como, bueno, ustedes me pueden contar cosas, pero si después sienten que no quieren que esté, me lo dicen. Entonces, cuando les mostré el corte de la película, algo que me dijeron ellas fue eso, fue como, aunque se conocían un poco, también fue muy lindo reconocerse en la otra, o también como aprender de cosas de la otra, y eso creo que ha pasado. O sea, me pasó a mí conociéndolas a ellas, como lo que decía, como verse uno en otro y en otra, y eso también te acerca, te aproxima a la experiencia de otros, y sea distinta. Entonces, eso, pero claro, cada uno es muy distinto. O sea, mi relación con el lenguaje es distinta, la relación de cada una de ellos con el lenguaje es distinta. Entonces, eso es importante. Una cosa que es importante, pues, no sé si tiene que ver con tu pregunta, pero tiene que ver como cómo se filmó, porque hablando un poco como de cómo, porque me preguntan, pero ¿cómo hiciste para que ellos hablaran contigo así? Y es como, bueno, yo no hice nada, o sea, yo no las hice. Yo no las obligué a estar cómodas, yo no las obligué a que me contaran cosas íntimas. Eso obviamente es un resultado de un proceso, pero sí hubo como intenciones como técnicas que ayudan a eso. Entonces, una de las cosas que yo siempre quise fue, por ejemplo, filmar sonido e imagen por separado. Normalmente siempre se filma por separado, pero al mismo tiempo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue con el equipo ir. Bueno, primero yo hablé con ellos por teléfono, después yo fui a sus casas, después yo conocí a sus familias, después fuimos con el equipo a visitarlas, no a filmar, pero como con una cámara, hacer unas pruebas, porque la película se filmó en 16 milímetros, entonces hacer unas pruebas de stock, pues del tipo de película que queríamos usar. Con eso ellas conocían el equipo las conocía a ellas, y no era como llegar a su casa. Y después, alrededor de un verano, fuimos a filmar a sus casas. Y solamente filmamos, solamente se hizo la imagen. Y una amiga mía que hizo sonido, que también es realizadora, que tiene unas películas bellísimas, se llama Sofía Bogdanovich, ella filmaba como el ambiente.
ya después, cuando dejamos de filmar las imágenes, Sofía y yo, Sofía es canadiense, ella no habla español, Sofía y yo regresamos a las casas de ellas a hablar. Entonces, todas las conversaciones fueron filmadas casi siempre en los cuartos o en los comedores, pues, de las casas de ellas, y estábamos Sofía, ellas y yo. Entonces, eso, o sea, creo que saber eso también, porque es distinto. Y cuando uno está haciendo una película, me parece que pensar en el cómo se hace, qué tipo de energía, qué tipo de ambiente se crea es muy importante, así sea ficción o no ficción o lo que sea. Entonces, habría sido muy distinto si si ellos están hablando de eso, y eran cosas que ya habíamos hablado nosotros, pero es como ahora las vamos a grabar. A mí me interesaba como invisibilizar, no para engañarlas, porque ellas sabían que estábamos grabando, pero crear un espacio donde iban a estar cómodas, ¿no? Y yo también iba a estar cómoda, ¿no? Y que sea un espacio para nosotras y no para otros, que es lo que me parece importante. ¿Y cómo ha sido la apreciación de ellas, ¿no? ¿La han visto completa? ¿Han visto el largometraje completo? No, perdón, se me olvidó apagar el micrófono cuando tosí. Cuando estuvimos en Berlín el año pasado, fueron Ana y Claudia. Desafortunadamente Marina no pudo venir. Básicamente no hemos tenido ninguna proyección donde estén las tres presentes. Es una lástima, porque hay un festival de documental que se llama Hot Dog, y Marina le iba a venir, pero esa mañana el compañero le dio COVID, entonces no pudo, en fin. Tuvimos un conversatorio en Zoom, las tres, pues ellas tres conmigo, y fue súper lindo. No sé, o sea, a mí no me gusta tanto hablar por ellas, pero pues el core de la película ellas lo vieron, y yo creo que eso siempre cambia, ¿no? O sea, incluso para mí, cada vez que uno ve la película cambia, tiene que ver como en dónde estás, cómo la ve la gente. Sería súper lindo que ellas pudieran estar en Colombia cuando se muestra en Colombia. Se va a mostrar aquí, por ejemplo, en el Centro de Estudios Hispánicos, hispanos, la semana entrante. Entonces vamos a ver si 2 de ellas pueden venir, pero cada vez o sea, no sé, para mí lo más importante era, sí, lo que decía, como ser recíproca con la generosidad de ellas, y creo que ellas sienten eso con la película. Entonces para mí eso es importante. Gracias, Lina. Y bueno, como quizás como para cerrar, yo creo que en tu film, o por lo menos fue lo que me transmitió a mí, el tono no es melancólico, ¿no? Si bien está la pérdida, si bien está el duelo, ¿no? Y lo difícil que es perder, digamos, perder cosas de otro lugar, a pesar de que uno esté ganando, ¿no? Del nuevo, pero lo que es perder seres queridos y no poder, ¿no? Quizás acompañarlos físicamente. Realmente creo que logras construir otro tono, otra tonalidad a través incluso de las propias voces de ellas, la tonalidad que tienen, la musicalidad de sus voces, pero también eso, no es un film melancólico, finalmente no es esa la sensación que deja, ¿no? Sino todo lo contrario también. Estas dificultades, sin idealizar, pero también la posibilidad que abren de reinventarse. Sí, como muchas gracias, qué lindo que lo sientes así, o sea, como que las decisiones estéticas que tomé, por ejemplo, filmar en 16 milímetros en el verano con esta película determinada hace que haya como una luminosidad y como una calidez en los colores. Yo obviamente no me tuve que inventar colores, porque las casas y los espacios de ellas tienen su propio universo de cómo ellas construyen su espacio. Entonces realmente fue más como poner atención y observar y trabajar con ellas en cuanto a qué queríamos incluir en el cuadro. Y sí, creo que también, obviamente, como uno habla, el ritmo y la cadencia del habla tiene mucho que ver con quién es uno. Entonces cada una de ellas habla de una manera pues, ¿no? de una manera distinta. Entonces todo eso creo que construye así como un tejido pues sí, yo creo que ayuda como a celebrar, sí, como la tenacidad, la valentía, la sabiduría. Y creo que para mí conocerlas ha sido los mejores regalos de la vida. Y pues no, ojalá el cine o lo que uno hace en la vida, lo que sea que uno haga, se vuelva como un regalo para todos, que sea un regalo para ti, que sea un regalo que le puedas dar a otros, porque pues no creo que necesitamos más regalos, no materiales, pero como, no sé, como regalos, qué sé yo, no sé, humanos, Experienciales. experienciales. Sí, sí. Entonces, sí, la idea era que la película tuviera una calidez, y por eso filmamos de la manera que filmamos, y por eso, sí. Entonces, eso es algo muy intencional, y me parece pues súper lindo que sí se logre transmitir esa calidez y también un cariño, ¿no? El cariño que siento por ellas.
Sí, que realmente se nota. Lina y Ana, muchísimas gracias por este diálogo. Muchas gracias también a quienes se conectaron. Es importante recordarles que este espacio es posible gracias a la beca de curaduría de IDARTES y es una producción de Fuego Inextinguible Cine. Les invitamos a que sigan pendientes de la programación. Hoy continúan las proyecciones en la Cinemateca durante todo el día. De nuevo, muchas gracias, Ana y Lina. Estuvo preciosa la conversación. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Ana, gracias, Sara, Sebastián, a todo el mundo que Gracias, está Lina. fuera de campo, y a Daniel y a todos los programadores de este hermoso programa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta Chao. luego, Sara. Chao a Chao. todas y a todos. Chao, muchas gracias.